Derecho público. Regula los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter privado con los órganos relacionados al poder público, siempre que estén bajo el marco de la ley y unas públicas legislativas en la base de la ley establecida. Derecho privado. Son un conjunto de las normas que regulan las relaciones entre las personas y las relaciones jurídicas entre la administración y los particulares, cuando no exceden los límites de derecho común. Teorías entre la moral y el derecho. Los derechos obtienen en gran parte una influencia de la moral, pero es importante mencionar que no todas las normas jurídicas caen bajo el dominio moral. Asimismo, existen diversas diferencias, como lo son las normas del derecho son obligatorias y las personas están obligadas a obedecerlas. Las normas morales no son de carácter obligatorio y no exigen una sanción en caso de que se desobedezca, pues depende únicamente de la persona y de la voluntad humana y de su conciencia. La moral y el derecho hace referencia a una parte importante del comportamiento del ser humano y se expresan en gran medida con los mismos términos: deber, obligación, culpa, responsabilidad. Por ello, existe una confusión en diferenciar ambos conceptos. Relaciones jurídicas. Es el vínculo que establecen los sujetos jurídicos de manera legal y además genera efectos legales como lo son los derechos y las obligaciones, es decir, que determinan que una parte tiene la facultad de poder exigir algo que la otra no debe cumplir. Clasificación de las relaciones jurídicas. Relaciones obligatorias. Comprenderán aquellos supuestos en los que son responsables contractual extraordinaria una persona que se encuentra en el deber de prestar o desplegar una conducta determinada en beneficios de otra. Relación jurídico-reales, basadas en la tenencia de la apropiación de los bienes que se encontrarán, prescindidas por las propias y las demás. Derechos reales, en cuya virtud una persona goza de una capacidad la cual le da el aprovechamiento de cualquier bien del ordenamiento y le garantiza frente a los demás miembros de la colectividad. Relaciones familiares, situaciones en especial de conexión entre las personas que el ordenamiento jurídico regula atendiendo a criterios de ordenación social para garantizar un marco normativo a la familia. Relaciones hereditarias o sucesoras, todas aquellas conectadas al fenómeno de la herencia y las personas, ellas implicadas como sucesores de las personas fallecidas, con anterioridad de los derechos y deberes de los herederos entre sí y en sus relaciones con los demás. Elementos constituidos de las relaciones jurídicas. Son tres los elementos constituidos de las relaciones jurídicas: los sujetos o las personas, el objeto sobre el cual cae el vínculo, el hecho o generación entre la relación. Sujeto de derecho. Son todas aquellas personas que pueden tener derechos y ejercerlos, o dotados de capacidad jurídica. Es importante mencionar que para ser sujeto de derecho debemos cumplir con dos requisitos, los cuales son: la capacidad de derecho es el conjunto de condiciones requeridas
por la ley para ser titular de un derecho. Capacidad de hecho. Son condiciones requeridas por la ley para poder ejercitar los derechos de cada titular. Tipos de sujeto de derecho. Sujetos de derecho colectivos. Son personas jurídicas, también llamadas personas morales. Son entidades compuestas por personas físicas y son considerados sujetos de derecho. Sujetos de derecho individuales. Son los seres humanos individuales con capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Se les denomina también personas naturales o físicas. Sujetos activos. Los titulares de derechos exigibles ante terceros, es decir, pueden reglamentar a otros un comportamiento o conductas determinados. Un ejemplo de sujeto activo es el asesor. Sujetos pasivos son los titulares de las obligaciones, es decir, aquellos que tienen el deber de tener un comportamiento, bien sea voluntario o forzadamente. Ejemplo de sujeto pasivo es el deudor. Derecho subjetivo es aquellos que nos es lícito para hacer acuerdo al ordenamiento jurídico, es decir, es la facultad que permite a las personas de poder actuar con libertad, siempre que sea bajo el reglamento y la legalidad, de la posibilidad de realizar actos jurídicos y además permite exigir a los demás el cumplimiento de los deberes impuestos en las normas. Clasificación de los derechos subjetivos. Conducta propia cuando permite hacer y omitir acciones. Conductas ajenas cuando permite exigir una conducta positiva según sea el efecto del derecho subjetivo. Será relativo cuando se hace valer un derecho frente a otras personas. El asociativo cuando se hace referencia a un valor, un derecho ante un conjunto de sociedad. Según su régimen jurídico, el derecho subjetivo será público cuando se trata de facultades que se hacen valer frente a otras y al Estado. Representa los límites que éste le impone a sí mismo. El privado, cuando se trata de las facultades se hacen valer frente a particulares, se ejercen relaciones entre terceros o frente a un Estado, actuando no como ente soberano, sino como actor jurídico. Ejemplo de derecho subjetivo: la libertad de expresión o de culto, el derecho a la propiedad, al libre ejercicio político, a la libre asociación. El derecho subjetivo público son los derechos subjetivos de las personas que participan en las relaciones jurídicas públicas. Es importante resaltar la posición superior y de la relevancia del Estado y los organismos públicos frente a las personas particulares. El derecho y sus autores. La bibliografía Julia Maximana, de Características y Fuentes del Derecho. Última edición, el 3 de agosto de 2019, Alexis, de 1999, Los Principios del Derecho en Nueva Granada. Editorial Granada, Institución de Derecho Privado, UTELA, en 1969. Gracias. Para finalizar, el derecho hace un papel fundamental en nuestra vida cotidiana y para una conducta específica de cada ser humano. Gracias.